Tengo que continuar con el programa, pero antes tienen que disfrutar del festín de sabores para la familia en Mediterráneo. Pida un pollo a la brasa, más papas onduladas o nativas familiares, más ensalada clásica, más gaseosa de 1,5 litros, más un cuarto de pollo adicional a solo 99 soles. Pídelo ya al 715-5555 o en los locales o a través de mediterráneo.com.pe. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Bueno, a ver, miren, lo que está pasando con Brookfield es bastante interesante para los peruanos, porque López Aliaga se comió el pleito, eso hay que decirlo. Fue un alcalde que dijo, ¿saben qué? Todos estos peajes son producto de una tremenda corrupción y voy a ir hasta el final. Está su abogado Martín de Luca, el abogado, además representante legal del alcalde de la municipalidad. Y la noticia viene ahora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Edward Martin, el abogado de indultos de los estados, fiscal general adjunto asociado, abogado especial para fraudes hipotecarios, le ha escrito, le ha mandado una notificación, una carta a Andrew Weissmann, que era el fiscal en jefe de la División de Fraude del Ministerio de Justicia. Esto, por favor, traten de entenderme y de seguirme. ¿Qué ha pasado? Le ha dicho a Weissmann o a Weissmann que ¿cómo es posible que el acuerdo de culpabilidad de Odebrecht, que hace referencia a una suma global, omita proyectos como Rutas de Lima? De verdad, muchas gracias, señor. ¿Cómo es posible que usted, estoy leyendo, ¿no?, borró de manera previsible a víctimas identificables del registro estadounidense? Esa omisión ha tenido consecuencias concretas. La Municipalidad Metropolitana de Lima ha sido privada de aviso y participación y los contribuyentes peruanos siguen siendo responsables de miles de millones en obligaciones sin el beneficio de restitución. Porque, señores, ¿cómo es posible que Brookfield hubiera comprado si Odebrecht, si el dueño no solo estuvo preso, era el gran corrupto de Brasil? Bueno, Martín de Luca nos va a explicar mejor de qué se trata todo esto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Le escuchamos. Cuéntenos con manzanitas en qué está esta situación, porque esta noticia me ha parecido importante, fundamental, y por eso lo hemos convocado. Bueno, esto es lo que yo creo que el alcalde viene diciendo hace 3 años, ¿no? Que cuando asumió que ¿cómo puede ser que un fondo internacional como Brookfield, que cotiza en Bolsa de Nueva York, un fondo público, compre un contrato tóxico como este? Y la mejor excusa o defensa que han tenido todo este tiempo es: si hubo coimas, nosotros no lo sabíamos. Y probablemente no hubo coimas, hubo en otros contratos, no en este. ¿Ok? Pero con esta carta se cae todo, ¿o no? Aparentemente, a ver, esa carta tiene fecha de 24 de septiembre del 2025. 24 de septiembre, a 7 días más o menos de esa carta, Brookfield decide la disolución de Rutas de Lima. ¿Casualidad? No. A 10 días de esa carta, Brasil suspende la cooperación judicial con Perú. ¿Coincidencia? No es No hay coincidencias en la política. Pero no se supone que ustedes, no sé si estoy equivocada, pero no había un plazo para que también se ejecute, espero estar utilizando bien las palabras, no soy abogada, el discovery. O sea, ustedes habían pedido... Todavía estamos litigando eso, porque nosotros pedimos un discovery que básicamente Brookfield explique y muestre los documentos de cómo puede de forma creíble haber hecho esta diligencia, porque es una payasada, ¿no? O sea, nadie lo cree. O sea, ustedes lo que le están pidiendo a Brookfield es: abre tus fichas y tus cartas para a ver, claro, ¿cuál fue la diligencia? Mostranos el reporte que le mandaste al comité de inversión de Brookfield, en el cual el comité de inversión quedó satisfecho que esto era un contrato sano. O sea, no existe, no lo pueden mostrar nunca eso, por supuesto. Ya, pero... Entonces, en diciembre nosotros presentamos ese pedido de discovery en la Corte de Nueva York, donde está basado Brookfield. A los 5 días que lo presentamos, el juez lo aprobó, el juez federal de Nueva York. Y al día después que lo aprobó, aparece Brookfield con todo tipo de objeciones, que por favor no nos obliguen a mostrar esta documentación. Y ahí empezó un largo litigio que continúa al día de hoy. Ya van 10 meses de ese litigio. ¿Y cuándo va a terminar? ¿Cuándo nos van a enseñar las fichas? Es inminente que el juez tome una decisión. Cualquier día puede tomar la decisión. Ya, pero y hay otra cosa que sí quiero preguntarle y que nos explique. ¿Cómo es posible esta conexión de este señor Andrew Weissmann
o Weissman. Weissman. Sí. Weissman, ok, con Brookfield, porque luego encontramos que él era socio del estudio Jenner & Black, ¿no es cierto?, que representó a Brookfield. Y luego, esto es una locura, y luego él... Es una locura. Trabaja, escuchen bien, él primero estuvo en un bufete que representaba a Brookfield, luego fue... Que representa a Brookfield. Todavía representa, ya. Luego él trabaja para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entre el 2015 y el 2019, pero ¡oh, sorpresa, maravilla! En el 2016 se realiza la declaración de culpabilidad de Odebrecht en Estados Unidos, pero Rutas de Lima no aparece. Ya, explíqueme cómo es posible que un sujeto que tiene un verdadero conflicto de intereses pueda haberle admitido, ya, bueno, mejor no contamos nada de Perú para que todo, ¿no? O sea, ¿qué querían? Es peor, es mucho peor de lo que acabas de decir, Milagros. Todo lo que dijiste es correcto, pero hay más. En diciembre del 2016, Andrew Weissman firma el acuerdo de declaración de culpable, que es diferente, como detalla esa carta, de todos los otros acuerdos de declaración de culpable, en el sentido de que excluye a las víctimas, no las menciona y no da detalles para identificar víctimas. ¿Bien? Pero Odebrecht se compromete a pagar 2.600 millones de dólares. Yo sé, en Estados Unidos. No, 2.600 millones de dólares es el titular en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo más se lo ayudó a Odebrecht? ¿Cómo? Primero, el 80% de la multa se le asignó a Brasil. Algo que nunca había pasado en la historia de Estados Unidos, asignar esos porcentajes de multas. Con lo cual, Estados Unidos solamente se quedaba con 10%, 260 millones de dólares. En abril del 2017, Weissman autoriza que Estados Unidos unilateralmente reduce la multa que ya había aceptado pagar Odebrecht en un 65% a 93 millones de dólares. En abril del 2017, ¿qué más ocurre en abril del 2017? Brookfield cierra la compra de Odebrecht Ambiental en Brasil. Se compra 2 contratos tóxicos, no 1, 2 por 1, están en oferta, 2 por 1. Y reducen la multa de 260 millones en Estados Unidos nada más a 93 millones de dólares. ¿Y de dónde saca la plata? Esperá, es peor. El 80% de todo esto lo tiene que, o sea, 2.000 millones de dólares los tiene que pagar en Brasil. En el 2017, en enero del 2017 creo que fue, se cae el avión, se estrella el avión en San Pablo, un avión privado que llevaba al juez de la Suprema Corte brasilera, que tenía todos los casos de Odebrecht. Se cae el avión. Sí. Esto es público. Yo sé, y usted sospecha que... Espera. Asume otro juez, un tal Díaz Toffoli, que hoy sigue siendo juez de la Suprema Corte de Brasil al día de hoy. Y Díaz Toffoli, en una tecnicalidad, una pavada, declara que todas las condenas de Odebrecht son inválidas, con lo cual le perdona todas las multas a Odebrecht. Entonces Odebrecht nunca pagó nada. ¿Nunca pagó nada? Las multas de ese 80%, de esos 2.000 millones de dólares que tenía que pagar en Brasil, no los pagó. Claro, se estrelló el avión, vino otro juez, que sigue ahí en la corte brasilera, y le neutralizó todas las multas y todas las condenas. Ya, ¿y cómo explica? Y en Estados Unidos pagaron 93 millones. No sé si siquiera pagaron algo en Suiza. Entonces, el titular, el caso de corrupción más grande de la historia, 2.600 millones de dólares de multa, terminó en ¿qué? 93 millones. O sea, y abril del 2017, en mayo del 2017, Weissman cambia de puesto. Deja de supervisar estos casos de Brookfield y de Odebrecht. ¿Y qué puesto asume? En mayo del 2017. Número 2 de Robert Mueller en la investigación que hizo un fiscal especial sobre todos los temas de Rusia contra Trump. Y se dedica los próximos 2 años de su vida a perseguirlo a Trump. Y por eso Trump lo detesta. Y hoy día ha dicho, bueno, ahora vamos a exigir que cuentes la verdad. Uno más. Y en el 2019 termina de perseguirlo a Trump y finalmente se va del Departamento de Justicia. ¿Y a dónde va? A Jenner & Block, el mismo estudio de Brookfield que en el que trabajaba antes él. Te digo más, que está en nuestra moción que presentamos en la Corte este mayo del 2025, en la Corte Federal en Washington. El estudio que representó a la MML en todos los arbitrajes que perdió, que nos precede a nosotros, Foley,
tenía una socia. ¿Quién? No recuerdo ahora el nombre, Ya. pero está en nuestra moción. Pero esta socia, en el medio de la representación de los arbitrajes, se va de Foley. ¿A qué estudio se va? A Jenner & Block. No. Y sigue trabajando en el caso, defendiendo a la MML en los arbitrajes desde Jenner & Block. O sea, el mundo es pequeño, pero no es tan pequeño, es un vaso de agua. O sea, son todos los mismos. Usted me está diciendo que Muñoz contrató un estudio que tenía conflicto de interés porque además defendían a Brookfield. Y aparte, Eso me está diciendo. al mismo tiempo que Foley representaba a la MML en los arbitrajes y les cobró nada, porque viste, siempre nos critican a nosotros por los honorarios, ¿no? Siempre la prensa acá nos critica. El estudio de Brookfield cobró casi 10 veces más de lo que cobró Foley, ¿no? Ahí están los resultados. Pero, al mismo tiempo, Foley representaba, creo que está reconocido, está en nuestra moción en la Corte, 7 empresas del grupo de Brookfield. Al mismo tiempo que representaba a la MML. La MML, bajo la administración Muñoz, la procuradora en su momento, cuando se enteró de esto por una noticia, le manda un comunicado a Brookfield pidiéndole una explicación. No a ¿Qué le Brookfield, dice? no a Brookfield, a Foley. Y Foley niega por escrito que representase o tuviese afiliación con Brookfield. Y acá viene la cereza del pastel, ¿no? La cereza muy grande, es una cereza que casi se hunde el pastel. Y en el 2023, cuando descaradamente, porque son unos descarados, Brookfield decide entrar con un arbitraje internacional de 2.700 millones de dólares. ¡Ah! ¡Qué número! Casi el número que Odebrecht debería haber pagado y nunca pagó. Foley se candidatea para defender al Estado peruano y el Ministerio de Economía y Finanzas le cuestiona a Foley. Le dice, ¿pero ustedes no representan a Brookfield? Y por escrito, Foley le dice, bueno, sí, en realidad sí representamos a 7 entidades de Brookfield. Qué asco todo esto. Cuando en el Perdóneme. 2019, en el medio de los arbitrajes que se perdieron, dijo que no representaba a Brookfield. Perdóneme, pero ¿en qué va a terminar toda esta pesadilla? Porque ahora, claro, Trump está pidiendo que se abran las cartas. Brasil ha suspendido todo tipo de información. Lula y Trump se detestan. Y mientras tanto, Odebrecht nos hizo los cholitos, se llevó toda la plata. Ahora No pagó las multas. No pagó ninguna multa, pero No además sé si ahora ninguna, se no quiero decir suspende ninguna, Rutas de pero Lima. unas drásticas reducciones, Y ¿no? toda la izquierda más bruta y achorada dicen que Porky pues es más que un tonto porque haber hecho todo esto. Si pues, no hubiera logra sido nada. por el coraje de Porky, no hubiéramos llegado a este punto. Esto no hubiera ocurrido. De hecho, los políticos complacientes, ¿qué hicieron? Con sonrisa de oreja a oreja, pagaron lo mínimo en abogados para que la municipalidad y los contribuyentes tengan una defensa bastante inepta. Perdieron todo rapidito, antes que siquiera pueda empezar el juicio de Susana Villarán, para cerrar el caso. Pero mientras tanto se llevan la plata de los peajes. Ah, por supuesto. O sea, No, y aparte, ¿quién lo compra? Brookfield. ¿Y por qué compra Brookfield? Por muchas razones. Obviamente compraron un contrato de 2.700 millones de dólares, con valuación de ellos, ¿no? Por 430. ¿Qué explica eso? ¿Dónde está el reporte de due diligence, de diligencia debida, y cómo justifican que un contrato de 2.700 millones de dólares lo pagaron 430? Pero bueno, dejemos eso de lado. La clave de que lo compra Brookfield es que yo creo que Odebrecht no tenía cómo traer estos arbitrajes bilaterales internacionales. Entonces Brookfield entra como una empresa canadiense y ahí el otro personaje del abogado de Brookfield dice, oh, esto es muy serio porque bajo el tratado bilateral Canadá-Perú que protege a los inversores canadienses, a los inversores que no pusieron un peso, lo único que hicieron fue pagarle 430 millones a Odebrecht, pero acá en Perú no invirtieron nada. Pagaron 430 millones a Odebrecht. pero además, ¿no? doctor, Pero perdón, el tratado bilateral Canadá-Perú y esos reclamos de 2.700 millones de dólares que ahora le quieren meter a todos los contribuyentes de Lima, solo existe porque Brookfield se compró el contrato. Y es canadiense, aunque está en Nueva York. ¿Ok? Si no, ni siquiera había eso. O sea, es toda una trampa tan asquerosa, tan repugnante, que es difícil hasta tolerarla.
Pero espero que lleguemos a buen puerto. Vamos por muy buen camino. No, y además, claro, porque se están empezando a abrir, o sea, estamos empezando a poner luz en el túnel, pero ninguna inversión puede estar basada en corrupción, me va a perdonar. Y siempre que uno pasa por el peaje, que, o sea, Odebrecht se fueron tranquilos y acá todos sonríen, una procuradora dice que es la mejor cuando ni siquiera pudo ponerle la multa que le pusieron en Estados Unidos, por favor. Doctor De Luca, espero que usted siga luchando, lo voy a volver a convocar en otro programa para que nos dé más novedades. Le agradezco. Gracias por recibirme. Bienvenido siempre, doctor. Entonces, han escuchado, ¿no? Bueno, vamos a seguir tratando de entender toda esta trama, pero la justicia tarda, pero llega. Y a todos estos tramposos, a todos estos supuestos inversionistas que van a un país y compran de manera sospechosa e inesperada y luego no quieren decir cómo compraron, al final la verdad se abre paso. Es lo único que puedo decir. Con perseverancia, dicho sea de paso, ¿no? Vamos a ir a la pausa y ahora también vamos a entender una denuncia que quiere hacer el alcalde Hugo Monteverde, el alcalde de Santa María, porque resulta, él lo está denunciando, que también se quieren apropiar de 2 millones son kilómetros, ¿no? ¿Sí? ¿Son kilómetros? Metros cuadrados, 2 millones de metros cuadrados. Vamos a entender toda esta trama en Santa María, que además le afecta a Alianza Lima, le afecta a la Católica, a la Universidad Católica y un largo etcétera. Pero antes, este domingo, disfruta del más grande evento familiar, el Festival de la Luna, una celebración donde la cultura, la unión y la prosperidad se unen en un espectáculo que cruza fronteras, lleno de arte, atracción para todas las edades y la mejor gastronomía. Adquiere tus entradas en Join Us, Yape o escribe al WhatsApp 980-997-190 o 976-534-613. Festival de la Luna, no puedes perdértelo. Ya regresamos con el alcalde de Santa María.